el bloque de la Unión Cívica Radical, que dispone de 30 minutos. Diputado Mario Negri. Malayapa, obviamente. Presidente, bienvenido, señor ministro. Quiero decirle que si se cumple lo que acaba de manifestar, que me parece bien, va a romper la inercia. En estos últimos 11 años del gobierno, a un promedio de 5 presencias que deberían tener los jefes de gabinete en un año calendario, sacando enero y febrero, hubiésemos tenido la presencia en 55 oportunidades del jefe de gabinete en este Parlamento. Lamentablemente, con la suya de hoy, hemos tenido solamente 12 presencias. Así que resta para usted elegir quedarse en el cargo o cumplir, si puede, hasta el final del mandato con lo que acaba de prometer, que sería muy satisfactorio. Nosotros hemos presentado 312 preguntas y el total de los colegas 1000 preguntas, que como todos saben no es una chicana, es difícil. Vamos medio a ciega porque no sé qué hay adentro del CD. Compréndalo, usted ha sido legislador también. Sabemos que es grande la cantidad de preguntas y las respuestas, pero la verdad que la pedida del cuarto intermedio tendía a prolijar, ahorrar repreguntas y encontrar respuestas satisfactorias. Mire, yo le acepto el reto. Nosotros no venimos a discutir el pasado, sobre el que usted ha afirmado centralmente los logros de estos 11 años. Nosotros lo que queremos saber son interrogantes sobre el presente y la hoja de ruta que tiene el gobierno para terminar su mandato. ¿Por dónde vamos a ir hasta fines del 2015? E interrogantes que tenemos sobre eso y que se han despertado el último tiempo, fundamentalmente. Queremos saber si el gobierno lo que va a hacer es tratar de durar o va a tratar de resolver los problemas que en alguna medida se presentan con bastante gravedad. Escuché con atención a usted alguna caracterización económica que siempre la hace bien y disimula lo que hay que disimular, y en realidad en 3 o 4 palabras diría que el ciclo de estos 11 años tuvo obviamente 3 momentos más o menos diferenciales, que fue del 2003 al 2007, después al 2011 y ahora este giro copernicano que tuvimos en diciembre, que bueno, se llevó relatos, se llevó todo lo que había acompañándolo y que lo ha puesto al gobierno a examinar un poco lo que está sucediendo. Está claro, yo no lo voy a cansar con cifras, pero rescatamos lo que pasó entre el 2003 y el 2007, que le ha permitido al gobierno afirmarse en el tiempo. Creció la economía del 2003 al 2007 un promedio del 8,5. Ahora, del 2008 al 2013 ya se vino un promedio del 2,5. El 2011 no creció, ¿no? Y en el 2014 está claro que, después de la medida que en 2 palabras podremos decir, estamos en una puerta enorme de una gran recesión, o por lo menos de mucha restricción en la economía con los índices que se van dando, ¿no? Los superávit gemelos, que tanto fueron aplaudidos en el primer tramo de esa etapa, se terminaron convirtiendo en déficit gemelo. No quiero nombrar las cifras primarias porque me voy a llevar mucho tiempo. Las reservas internacionales, todos sabemos, bajaron 25.000 millones de dólares desde junio del 2011, y hoy se ubican en términos del PBI en un nivel menor al de 2001, 5,5%. La pobreza no hablemos, aunque el gobierno ha sostenido otras cifras, se mantuvo virtualmente sin cambio desde el 2007, casi el 30%. Hay 10 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza en el momento de mayor expansión económica que tuvo la Argentina. Tuvimos el capítulo Moreno, que ahora está dando vuelta por Italia, la imaginación de los cepos, todos. El primero, el del relato, que es el que concluyó ahora, y los que vinieron después, en el campo agropecuario, en el cambiario, pero que no dieron resultado. Control de precios, acuérdense ustedes, milanesa para todo, bueno, todo lo que vimos. Hoy estamos discutiendo sobre precios cuidados, ojalá haya éxito. Tengo la impresión que la idea de precios cuidados es más un desafío de los que tienen que poner los precios, porque lo que quieren con cuidado es seguir aumentándolo, que no por los que tienen que tener la política de precios pagados, que son los que soportan la situación de la crisis que ha derivado el último tiempo. De fuga de capitales no les quiero recordar porque ustedes lo han padecido con gran dolor de cabeza. Del 2008 se han ido 73.500 millones de dólares, según la fuente del propio Banco Central.
El blanqueo de capitales, aplaudir, de 4.000 millones, con todo lo que significó de los que pueden entrar, venir, sumarse, no mostrar nada. Estamos en 600 millones, acaba de prorrogarse. Es casi una afrenta a otras medidas que el propio gobierno toma. Se contradicen, chocan y abre una ventana para que entre cualquiera desde cualquier lugar. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. El problema es la ruta. La presidenta, recuerden ustedes cuando nos dijo el que quiere devaluar espera otro presidente, ¿no? 25% de inflación hubiera estallado la Argentina. No estalló, pero tiene problemas serios. Eso está claro, a partir del sinceramiento. Y se construyó en diciembre de golpe, producto de la conspiración, un combo peligroso, ¿no? Una devaluación del 23% en enero, 60% comparado con el 2013. Hay nomás para retener la fuga de dólares, duplicación de la tasa de interés al 30%, pobre lo de las tarjetas de crédito, pobre la de las pymes que tienen descubierto al 50, al 60%, políticas restrictivas, saquemos los pesos, que no se fuguen los dólares, pero obviamente, como bien nos dijo el presidente del Central, esa es una medida monetaria temporal, pero hay que saber cuál es la política fiscal, que es la que le vamos a preguntar a usted también, que va a acompañar esto, ¿no es cierto? Y obviamente paritarias que no pueden cumplir los niveles del salario y con una inflación que se preanuncia hacia el 40% en el 2013. Caída del consumo, los índices de la caída de la actividad industrial son muy marcados en los próximos meses y es un panorama que se nos presenta adelante, no de incendio, pero no es lo que nosotros hubiéramos querido. De la época de bonanza, hoy de lo que se trata es de llegar y lamentablemente hemos tenido mucho costo de oportunidad en la Argentina. Le pregunto al jefe de gabinete qué estrategia tendrá el gobierno para terminar el gobierno su mandato con la política cambiaria, si va a haber mini devaluaciones, si nos vamos a encontrar frente a otra, qué tiempo van a mantener más la tasa de interés, si es temporal, si se pretende salir de ahí por lo que significa la recesión, qué política fiscal la va a acompañar a esa política monetaria, y por supuesto, usted que sabe mucho de un experimentado, ¿cuándo se va a actualizar el presupuesto que quedó una ficción prácticamente frente a los nuevos datos de la economía? No quiero detenerme en el endeudamiento, se me va a ir mucho tiempo, pero de aquellos 178.000 millones de dólares del 2003 pasamos a 201.000 en el 2013. Obviamente que si sumamos lo que va a ser el acuerdo amistoso con Repsol, lo que hay que pagar en los holdout y los juicios del CIADI, estamos en casi 217.000 millones. La estrategia, recuerden ustedes, fue desendeudarnos afuera, manteniendo un discurso épico, bien progresista, que nadie nos controle, que nadie nos mire, aunque había tasas muy bajas, pero nos endeudamos adentro. En el 2007 el endeudamiento con el sector público era del 10%, ahora estamos en el 52%. Ahí fuimos, jubilados, ANSE y Banco Central prestándole al Tesoro. Obviamente que esto nos ha puesto en una situación de dificultad, que en este giro copernicano que ha hecho el gobierno, esta situación a donde se cayó el cepo definitivamente del discurso, de salir de aquellos lugares donde le comían el hígado los centros financieros internacionales, hoy creo que a un costo altísimo andamos dando vueltas por el mundo y como hemos perdido confianza nos piden tasa de loco porque además nos creen muy poco. Eso es un costo que tiene que pagar adicionalmente el gobierno, y desgraciadamente el que va a venir. Por eso le pregunto al señor jefe de gabinete, ¿con qué nivel de deuda vamos a llegar a fin del 2015, si la puede estimar, no? ¿Y cuál es el cronograma de pago que debe finalizar el país hasta que concluya el mandato del gobierno? Y una preocupación que tenemos. Ya Martínez Dios usaba las empresas públicas para endeudarse porque conseguían créditos, un endeudamiento, una tasa más baja. Hoy está pasando con YPF, consigue una tasa de endeudamiento al 8%, mientras el Estado tiene un piso más alto cuando debería haber sido a la inversa, normalmente en los países. Pregunto, ¿no será YPF? ¿Vamos a tener a YPF como un nivel de búsqueda de endeudamiento para gasto corriente? Esperemos que no sea así. Mínimo no imponible. Mire, señor jefe de gabinete, en este Congreso, a la Cámara de Diputados, hay 35 proyectos desde el 2011 de sectores opositores pidiendo la actualización del mínimo no imponible, cuando no se reconocía la inflación en la mano de Moreno, pero se vivía en la realidad. Además de eso, hubo 4 sesiones, recuerden todos ustedes, donde no tuvimos quórum la oposición, y el año pasado 110 legisladores de bloques opositores, junto con la CTA
y la CGT pedimos que necesariamente el mínimo imponible fuese actualizado, porque corriendo contra la inflación, como todos sabemos, aunque digan desde algún sector que afecta solo a 2 millones de argentinos, como si eso tuviera menos valor, ¿no es cierto? Con esta inflación del 35%, los que aplauden el aumento salarial van a llorar dentro de unos días cuando le vuelva a tomar en ganancia. Ya hay docentes que van a tener que pagar ganancia, como ya lo existen los jubilados. Le quiero preguntar en ese sentido si no están dispuestos a acceder el gobierno para que se modifique la alícuota, para que se modifique el mínimo imponible y, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones desde la oposición, para que se haga por ley. Creo que sería lo correcto y resolvería un problema también para el gobierno y sería un acto de justicia. No quiero detenerme mucho en las deudas provinciales. Usted hizo referencia a este federalismo que nos envuelve. Miren, este gobierno vive de emergencia económica 11 años. No existe otro caso en el país. Con tasa de crecimiento en el primer tiempo del 8,5%. Eso significa transferencia de todas las facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. Es más, ya lo hicieron hasta el finalizar del mandato junto con la ley del cheque. Obviamente que las provincias están endeudadas, usted trabajó ni bien asumió con algunas de ellas, le han puesto ahora un cronograma trimestral para renegociar las deudas, es decir, que andan con una soga en el cuello los gobernadores que si tropiezan se van a ahorcar. No sé quién se va a poner contento, pero estamos hablando de pasivos de 75.000 millones. ¿Tienen previsto ahora refinanciarla? ¿Le van a poder pedir a algunos que tengan un color, que se pongan de rodillas, que definan su perfil interno? ¿Cuál es la realidad? ¿Se va a resolver con ATN? ¿Va a salir del Tesoro? ¿Ha dicho usted que han recibido fondos? Sí, globalmente sí, por el crecimiento de los ingresos del país, pero eso no es el respeto a la ley. 850.000 millones son los que juntó el Estado Nacional y solo 250.000 ha repartido a las provincias. Sabe el señor ministro mejor que nadie que el 75% de los recursos se queda en la nación y solo el 25% va a las provincias. No es un problema de cantidad de plata, es un problema de incumplimiento de la ley de coparticipación que establece rangos diferenciales. Señor ministro, quiero ser preciso en esto. El gobierno ahora en forma acelerada, obviamente, después de haber estado 8 años diciendo que era un círculo virtuoso los subsidios y que puede haber sido necesario, ¿qué recibía del lado nuestro? Y una reprimenda. Nosotros decíamos, sí, los subsidios pueden existir, pero no con el grado de inequidad y falta de control. Están creciendo una bola de nieve, donde se hace incontrolable. El gobierno con eso creía que paraba inflación, pero por el otro lado corría con el Banco Central para asistir al Tesoro de la Nación. La verdad es que llegamos a la cifra que hoy conocemos, ¿no? 135.000 millones de pesos. Equivale al 5% del PBI. El grueso de la transferencia fue al sector energético con el 60% y el transporte público con el 26%. ¿Cuál es el dato central de la inequidad que venimos desde el 2008 reclamando y que fuese progresivo el retiro de los mismos? Señor, ningún caso, ni en los del agua, ni en los del gas, ni en los de la electricidad. El sector que menos tiene recibió más subsidio. En términos generales, los más pobres recibieron el 20% y el 30% de los subsidios los recibieron los que más tenían. Ahora se han dado cuenta, después que algunos estuvieron enriqueciéndose innecesariamente. En el transporte público de pasajeros pasó exactamente lo mismo. El 20% de los más ricos concentra el 29% de los subsidios del transporte y los más pobres solo el 12%. Y la inequidad ha significado lo de la capital federal y el AMBA con el interior del país. Le pregunto al ministro, ¿cuáles van a ser las próximas quitas de subsidio previstas? Pensamos que será la energía, lo puede ratificar o no, y en qué tiempo. Teniendo en cuenta los informes de la AGN sobre los repartos de los subsidios al transporte de servicio público con las empresas, ¿el gobierno qué piensa hacer para que sea equitativo entre los del AMBA y los del resto del país? Y la presidenta hizo un anuncio el otro día a raíz de una obra del sur. ¿Nos puede informar el ministro cuál va a ser la fecha a donde casi 40 millones de argentinos vamos a dejar de abonar en la factura de la luz el Fondo de Santa Cruz, que venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo y que el gobierno ha puesto mucho plata en obras, como usted bien lo ha destacado?
Señor ministro, un tema que es crucial, que usted lo abordó, que lo rescata el gobierno, no importa, nació la oposición, se lo llevó el gobierno, pero benefició a los argentinos. Asignación universal por hijo. Tema que hay que resolverlo rápidamente, es un acto de justicia. Mire, al nivel del trote que nos lleva la inflación, las estimaciones privadas calculan que el porcentaje de pobreza, primero, ya lo dije, va entre el 25 y el 30%, muy lejos de lo que el INDEC de Moreno hablaba del 4, el 7, recuerden ustedes. Según algunas estimaciones, la miseria de los 460 pesos de la asignación universal por hijo por efecto de la inflación ha quedado en 137 pesos. Lo que le pregunto al señor ministro, ¿por qué se niega el gobierno a que la asignación universal por hijo se actualice automáticamente? ¿Por qué se niega a que no sea por ley la actualización automática, como se lo ha reclamado en este Congreso desde diversos sectores? Y una última pregunta de esto. ¿Por qué el nuevo IPCN, el índice de precio al consumidor del núcleo urbano, no incluye el cálculo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que es determinante para los niveles de pobreza? Voy a hacer una breve referencia a lo de la energía que bien hizo usted recién mención. Todos sabemos el problema que tenemos. Algún día se escribirá el libro blanco. Importación de energía en el 2013, 11.400 millones de energía. Ahora en febrero, respecto a febrero del año pasado, ya aumentó el 40%. Obviamente que esto es un viaducto de dinero que tiene que salir de la Argentina. Lo que necesitamos saber es cuál es el nivel y el costo de importación energética que tiene previsto usted, el gobierno, como jefe de la administración para el 2014. ¿Cuánto vamos a gastar en la importación? Si nos puede informar usted, porque después van a venir los de YPF, pero usted tiene mucho conocimiento. Si los yacimientos a los que hizo referencia de petróleo, de gas convencional y no convencional, ¿ya tiene el gobierno una estimación de reservas comprobadas o son todas estimadas nomás? Y lo último, que tiene mucho que ver con la crisis energética, de generación y de transporte. ¿Cuál es el cronograma de obras para la culminación de la central de Atucha 2? ¿Y cuánto va a demorar la puesta de mantenimiento y a punto cuando salga en reparación embalse? ¿Y qué costo van a tener ambas? Y acá me quiero detener un segundo, señor ministro. El contrato de Chevron y la compra de Apache. No voy a detallar mucho, todos sabemos las condiciones, cuánto se ha pagado. YPF ha argumentado que las cláusulas que ha pactado con Chevron son secretas y además ha agregado que ese modelo de contrato es que se tendrá hacia adelante con las empresas que se pueda contratar. ¿Cuál es la razón para que el acuerdo con Chevron sea secreto? ¿Por qué lo puede conocer la Bolsa de Nueva York y no el Parlamento argentino? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los fundamentos? Hay ventajas excepcionales que se han otorgado, más allá de las que siempre se hacen de la prórroga de jurisdicción. ¿Qué otras? ¿Nos puede informar cuáles son? Y por supuesto con Apache prácticamente lo mismo. Con Apache con un agregado. Hemos adquirido Apache, pero además hemos adquirido una empresa que ya tiene vencimiento de los contratos de explotación. Necesitamos información por parte del Congreso de la forma más urgente. Quiero abordar, en nombre de todo el bloque, el tema de la seguridad y el narcotráfico. Y le quiero aclarar dos cosas. Lo hacemos sin demagogia, no trabajamos por votos y estamos preocupados por lo que le pasa a la sociedad argentina. Y los tenemos que ver en manera conjunta. Ya no se puede hablar de inseguridad y de narcotráfico en forma separada. Y estamos dispuestos a ponernos al lado de cualquier política de Estado que perdure en el tiempo en este sentido. Los últimos datos que tenemos sobre homicidio y criminalidad son del 2009, hay que actualizarlo. ¿Está en condiciones de informarnos cuáles son los índices de los delitos cometidos en la Argentina? Crece la complejidad, la gravedad del delito, obviamente, y también el marco de la edad.
nosotros consideramos que el gobierno medio lo ha mirado de costado y ha tenido dos errores básicos. Uno, usted, se lo digo con respeto, ni bien asumió, cuando lo tocó el tema de Córdoba a fin de año, con la policía y el conflicto. Usted ha insistido siempre de que el problema de la policía es un problema de las provincias, y yo creo que se equivoca. El problema de liderar una política de seguridad que tiene que ver con la vida de la gente no tiene frontera. La debe liderar el Estado Nacional, obviamente con los consejos de seguridad provinciales, pero ahí hay una línea rectora del debate que no la puede resignar como en materia de educación, así se hayan transferido las escuelas, el Estado Nacional. Y perdóneme respetuosamente, creo que cometió un error y así fue como se corrió la mancha en todo el país en aquella huelga. Y el segundo dato que no se leyó y que fue el anticipo de Córdoba, es un síntoma de anomia social que se mostró abajo. En aquellos sucesos en Córdoba había gente de sectores medios que entraba con una camioneta, robaba una heladera, nunca en su vida había robado, la subía a Facebook, la vendía. Es decir, la pérdida del miedo a la ley. Ese es el síntoma de la anomia que necesita un liderazgo y ejemplaridad desde el Estado, desde la política, desde las instituciones, desde la justicia. Porque si no, por supuesto, está lejos nos pone al borde de la disolución social o de síntomas que nos pongan a hacer mirar en esa dirección. Le pregunto en ese sentido al ministro, ¿cuál es la tasa de criminalidad que usted piensa que hay en la Argentina ahora? No existe un plan general de seguridad nacional íntegro, sistémico, que comprenda todo. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió el Consejo de Seguridad con las provincias? Y obviamente ahí hay que analizar el tema del narcotráfico. Tiene que ponerse de acuerdo el gobierno si hay narcotráfico o no, entre las declaraciones del ministro de Defensa y los contrapuntos que hubo. No es un tema menor y no lo digo como chicana. Necesitamos una política de Estado. El país está inmerso en el flagelo del narcotráfico. No se circunscribe solo a la cocaína y a la marihuana. Comprende también el tráfico ilegal de precursores químicos y la elaboración de drogas sintéticas. Y le informo estos datos. En el norte argentino existen alrededor de 1.500 pistas clandestinas. Lo sabe todo el mundo. Entre la Argentina y Bolivia existen 750 pasos clandestinos. Con el Paraguay, 70. Los vuelos irregulares, la Fuerza Aérea dio cuenta que existían 700 vuelos irregulares desde el 2011. El informe de Naciones Unidas dice en el 2011 que nuestro país ocupa el tercer puerto mundial proveedor de cocaína detrás de Colombia y Brasil. Es decir, que cuando le preguntan a un narcotraficante cuáles son los lugares de salida, en tercer lugar dice la Argentina. Y eso está dicho en Naciones Unidas. Señor ministro, el Cedronar, no me quiero entretener, elaboró un informe en el 2011 de 80 centros de procesamiento ilícitos. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y le pregunto además si se han resuelto las diferencias entre el gobierno. En relación a los precursores químicos, esto es muy importante. Le pido que nos informe si tienen previsto la prórroga del uso obligatorio del Sistema Nacional de Trazabilidad y cuándo espera que empiece a regir efectivamente. Y quiero que me diga por qué hasta el momento no se ha reglamentado la ley del Registro Nacional de Precursores Químicos. El Poder Ejecutivo, señor ministro, le hago una pregunta que es muy importante y sensible. ¿Ha previsto la creación de fuerzas especiales contra el narcotráfico? ¿Se prevé que el Ejército va a ingresar a la lucha contra el narcotráfico? ¿Van a modificar la Ley de Seguridad Interior? El escudo norte del general Milani, que tiene 1.600, va hacia 4.000, hace turismo, hace inteligencia, trabaja contra el narcotráfico en forma solapada. ¿Qué es lo que hace? ¿En qué andan? ¿Cuál es la razón? Y eso merece una explicación, sin chicana, se lo digo, porque nos compromete a todos. ¿Tiene previsto el gobierno enviar proyectos referentes a la creación de tribunales orales sobre narcotráfico y delitos complejos? ¿Cuántas son las personas, señor ministro, que reciben algún tipo de tratamiento de rehabilitación de adicciones en la Argentina?
¿Cuánto es el dinero que el Estado destina por cada una de estas personas? ¿Cuántos son los centros de tratamiento que tenemos, públicos o privados? Mire, le voy a dar un dato porque fue un desafío suyo y fracasó. Usted quiso modificar fútbol para todo y que se mantenga solo. No pudo. Yo estaba con usted en eso. Pero le voy a dar un dato que a lo mejor lo alienta de nuevo. El fútbol para todo lleva 1.410 millones de pesos. La Cedronar tiene un presupuesto de 128 millones. Y la Superintendencia de Drogas Peligrosas 132 millones. Es decir, que entre los dos reciben menos del 20% de fútbol para todo. Señor ministro, le proponemos, cambie los números, dele 140 millones a fútbol para todo, que vendan publicidad privada, y dele al Cedronar 1.200 millones, y va a ver cómo en la Argentina se puede trabajar articuladamente con centros de prevención y cambiar el orden de prioridades. Tengo 2 o 3 preguntas más, señor ministro, nada más, y le agradezco la amabilidad. Quiero hacer una referencia sobre la justicia que tiene que ver también con lo que ha pasado en este tiempo y en estos días tan dolorosos, que no me gusta llamar lo que le llaman linchamiento. La justicia por manos propias no es justicia, es venganza. Pero ahí no se debe tener el análisis, y eso está indicando que hay que ver qué contexto están dando esas causas sociales. Por supuesto que por eso le insistí que el Estado debe liderar la política de seguridad contra el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. Pero también debe haber ejemplaridad en la justicia. Es cierto que hay condenas solamente del 3-4%. Es cierto que algunos entran por una puerta y salen por otra. Es cierto que la sociedad estalla en miedo por todos lados. Eso no quiere decir desorden social fuera de la ley. Para eso está el Estado. Pero la ejemplaridad, y le traigo un caso y le pido una respuesta. Usted sabe lo que ha sucedido en los últimos días. El primer caso confeso de un juez que ha violado la ley, el juez Ollarvide. La propia Cámara le ha pedido al Consejo de la Magistratura que inicie las actuaciones. Él ha trabajado interrumpiendo un procedimiento por un llamado de un funcionario del Poder Ejecutivo que depende de su administración, y lo ha confesado por escrito. Atento a todo este contexto de falta de credibilidad en la justicia, le pregunto al señor ministro si tienen previsto los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura proceder en forma inmediata, no a la condena, a la suspensión en el cargo hasta que se sustancie el jury de enjuiciamiento del juez Ollarvide. Señor ministro, también estamos absortos con la noticia de Cerro Dragón. Es una noticia que ha tomado estado público. Nosotros no tenemos información. Era de los medios, y lo que más nos ha preocupado es el entrecruzamiento de responsabilidades entre exfuncionarios, funcionarios del gobierno de Chubut y del gobierno nacional. Usted sabe mejor que nadie que en la SEC ha habido muchas autoincriminaciones de empresas privadas con anterioridad. ¿Por qué el gobierno, a los efectos de dilucidar esto rápidamente, de dar una señal de ejemplaridad rápida y de disposición, por qué el gobierno no se ha presentado ante el Ministerio Público de turno para que abra en forma paralela una investigación y pida informes por los medios que corresponda a la SEC, que si bien es una investigación privada, no está clausurada en la información que se le debe dar de Estado a Estado, y menos a la justicia? Hizo mucha referencia a la educación, y con esto voy terminando, señor presidente. Muy breve. Todos hemos rescatado lo que el gobierno hizo en materia de inversión en ciencia y técnica, en el CONICET. Habría que hacer correcciones, pero vale rescatarlo igual. Es una opinión. También se reconoce el 6% del Producto Bruto. Pero por favor, preocúpese y reconozca el gobierno 1 año y medio antes de terminar el mandato. No descalifique cuando estamos muy lejos de los 180 días de clase como meta. Cuando las pruebas PISA, algunos la han descalificado, miden un retroceso del nivel educativo de los jóvenes. De 15 años pasamos del 59 al 65 en el lugar.
El 70% de los estudiantes no tienen conocimiento mínimo en matemáticas, no tienen capacidad de lectura básica el 53%. Según la UNESCO, el 50% de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. En el 2003 y 2011 el porcentaje de alumnos que asisten a la escuela privada aumenta del 22 al 28. ¿Está estudiando alguna medida el gobierno, además del plan Progresar, para contener, para mejorar y para que no haya deserción de la escuela en los términos que lo hay? ¿Hay alguna convocatoria, señor ministro, a las provincias, aunque tengan la responsabilidad de las escuelas, para hacer una evaluación global de la calidad educativa de la Argentina? Y termino con esto, señor presidente. Dos preguntas que nos preocupan, que por supuesto muy complejo de la política exterior. Hay uno central, señor ministro. Había un consenso básico sobre la AMIA y sobre la DAIA, sobre los atentados en la Argentina. No lo discutía nadie, ni la política, ni el Estado, ni la sociedad. El canciller, yo digo que era como Chamberlain, pero Chamberlain renunció. De un día para el otro hizo aprobar un memorándum con Irán. Fracasó. Prácticamente lo ha reconocido y me pareció muy valiente la presidenta cuando vino y además pidió que le den ideas. Acá hicimos una audiencia pública, vino la DAIA, vino la AMIA, estuvieron casi todos los partidos opositores, pero más que nosotros, importante, es lo que ha hecho el Congreso Mundial Judío en Francia. Señor ministro, ¿por qué no derogan el memorándum y en forma inmediata llámennos y vamos a estar al lado para construir una política de Estado que restituya el consenso en la búsqueda de justicia y verdad? Y segunda pregunta, ha dicho bien la presidenta que las grandes potencias tienen doble estándar a raíz de la situación de Rusia y de Crimea. Explíquenos, señor ministro, por qué la Argentina también actuó con doble estándar. Votó con las potencias en el Consejo de Seguridad y se abstuvo en la Asamblea después que Putin habló por teléfono con ella. Eso hace también a una enorme contradicción que debilita una política exterior de nuestro país, que también, como todos conocemos y estamos dispuestos a acompañar, es una política de Estado. Por eso, ¿cuál es la posición oficial que tiene el gobierno argentino en este sentido? Y finalmente, presidente, yo sé que es un tema que es medio caro para todos. A nosotros nos une con el gobierno y la región, creo que a todos los partidos políticos, las cláusulas democráticas contra cualquier intento de golpe de Estado, más allá del color político que nos guste. Y estamos por la defensa de la democracia en Venezuela. Ahora, la Argentina no puede perder el papel rector en los mismos foros internacionales para reclamar racional y responsablemente que se diluciden si hay violación de derechos humanos en la lucha contra los opositores en Venezuela. No es inmiscuirse en los temas internos, es una cláusula que está en la Constitución Nacional y que está en los organismos de foros regionales que nosotros hemos firmado. No hay que tener miedo, no hay que pensar que se van a la derecha, no hay que pensar que retroceden. Es afirmar una política reivindicada durante 30 años de democracia en la Argentina. Los derechos humanos no tienen dueño ni tienen color político de acuerdo al que gobierna. Son de la gente, para la gente y son iguales para todos. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, diputado Negri.